Buen día, chicos, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren ganando, igual que yo. Ya hice mi rutina diaria, ya fui al gimnasio, ya hice burpees, ya hice round 1, 2, 3, burpees, gimnasio. Después del gimnasio vine a hacer un pequeño trote, estaba implementando un pequeño trote. Es el round 3 como tal, son como 2.7 kilómetros aproximadamente. Y sin importar el día, seguimos aplicando, seguimos ganando y seguimos con los buenos hábitos, siendo unos ganadores. Ok, el día de hoy quiero hablarles sobre mi historia, que me conozcan un poco más, que sepan quién soy, y sepan más que nada por lo que he pasado y por lo que he vivido, en lo que pueda ayudarles, lo que les pueda servir, los que les pueda ayudar mi sabiduría. Estaré encantado en compartírsela, en que lo puedan aplicar y que les pueda llegar a servir en cierto sentido. Entonces, pues soy Cristian, actualmente tengo 22 años. Pues nunca he sido un chico como que muy... ¿Cómo decirlo? No he sido ni de buenas notas, de hecho nunca fui un buen estudiante como tal. Lo que sí era es que, bueno, hasta la fecha, es que muy hiperactivo, eso sí, siempre he sido muy hiperactivo. Y pues para iniciar por ejemplo, el mayor punto de inflexión que yo tengo y que más recuerdo es desde la primaria. Me voy tal vez muy lejos, pero es desde la primaria. Porque desde la primaria ahí iniciaron varios puntos que marcaron gran parte de mí, de mi carácter, de la forma de ser, de la forma de actuar. Y pues me enseñaron muchas cosas. Punto número uno, llegué a tener como que un gran punto de conflicto, por ejemplo, en la relación que yo llevo con mi madre. Yo con mi madre tengo una relación, somos muy similares en cierto sentido en el carácter, somos muy similares, entonces como que al ser similares chocábamos en ese sentido. Ahorita tenemos una relación magnífica, pero como que en ese tiempo fue un gran punto de inflexión. ¿Qué fue lo que influyó ahí? Fue una pareja en ese tiempo, y vas a decir, Cristian, o sea, pues es primaria. O sea, ¿qué tanto te puede afectar o qué tanto puede hacer una pareja en la primaria? Pues déjenme decirles, chicos, que yo duré con esa pareja aproximadamente 1 año y medio entre lapsos. Me enseñó muchas cosas. Esa persona era no mucho mayor, sino que yo siempre he sido chiquito. Ahorita pues ya estoy medio alto, ya un poco más fuerte, ¿no? Pero siempre, cuando yo iba en la escuela hasta prepa, todavía en prepa, inicios de prepa, siempre era de los primeros, o sea, de esos de que fórmense por estatura, era de los primeros y siempre de los flaquitos, ¿no? Entonces, ella pues sí me sacaba un chorro de altura y literalmente a comparación mía, o sea, si tú la llegabas a poner al lado, pues parecía casi mi madre, ¿no? Entonces, era una persona grande de tanto de experiencia, por lo que había vivido, por todo lo que había pasado dentro de su vida, dentro de su casa como tal, pues tenía mucha experiencia en muchos ámbitos. Y pues también se veía más grande como tal, ¿no? Entonces me enseñó, para empezar, con ella, pues fue como que mi primera relación. Fue con de las que influyó mucho, por ejemplo, en que me citaran mucho en la primaria. De hecho, todavía con gente que suelo relacionarme actualmente de la primaria, me dice, todavía recuerdo que no había semana en la que tu madre no fuera a dirección, porque te tenían en dirección. Entonces era una persona que estaba en dirección, y eran 3 motivos: o porque estaba con la novia, dizque besando, ¿no? Aprendiendo a besar, ¿no? Porque me había peleado con alguien, o no sé por qué, pero siempre tenía o sea, ¿sabe por qué? Tenía la intención de que siempre me pasaba algo. O sea, por ejemplo, solía encajar muchas varas de árboles en la cabeza y me solía abrir, ¿no? Como tal, una vez me llegó a picar una abeja en la boca. Entonces, ahí medio locochón, ¿no? Entonces, esa persona me enseñó mucho ese valor, me enseñó mucho sobre, pues no tanto como relación, pero sí más que nada el hecho de saber un poco valorarme a mí como tal.
creó ese conflicto con, bueno, no lo creó ella, fui yo, obviamente, al dejarme influenciar por esa persona, que creé un conflicto con mis padres, sobre todo más que nada por el lado de mi madre. Después de ahí, pues obviamente pasé a la secundaria. Ah, sí, un punto muy importante ahí. En primaria, otro punto que también consideré, hay que considerar es que, por ejemplo, en primaria fue eso, llegó un punto en donde yo, literalmente, llegué a conocer el valor y la fuerza que yo tenía. El valor, la fuerza, y llegué a ese punto en donde dije, no me voy a dejar por nadie. Y siempre di mi valor y siempre ahí inició mi camino de amarme y respetarme. Y inició esa confianza en mí mismo. ¿A qué me refiero? Recuerdo que una vez había un chavo que me empezaba a molestar, ¿sabes? Llegó de la nada y me empezaba a molestar. Los típicos insultos de en esos tiempos, ¿no? De eres nena, eres una niña, hueles a pipí, ¿no? Cosas así, ¿no? De esos tiempos, estamos hablando del 2008, por allá. Entonces ya, pues yo me sacaba de rollo. Llega una semana, o sea, era casi a diario en los recreos. Llega una semana, o sea, después de una semana, recuerdo que estaba con un grupo de amigos, estaba ahí hablando, y llega y me empieza igual a insultar. No, es que tú, que quién sabe qué, que pareces niña, quién sabe qué, esto y el otro. Y pues bien sacado de onda, ¿no? Entonces yo estaba con dos grupos de amigos, con dos amigos, perdón, y uno de ellos lo agarra de la espalda y lo tiene así, y le dice, ya deja de molestarlo, y quién sabe qué, que no te está haciendo nada. No sé en qué parte de mi cabeza pasó, no sé si lo que me había guardado o algo por el estilo, pero recuerdo que estaba ahí, o sea, lo tenía, y el vato estaba más grande que yo, estaba más grande y más ancho, obviamente. Y decía, no, que suéltame, quién sabe qué. No sé por qué, pero mi instinto fue agarrar, hacerle así, así, y ¡pum! Le suelto un golpe, ¡paz! Así directo en el ojo, ¡paz! No, pues donde se lo suelto, ¡paz! Pues hace cuenta que mi amigo pues lo agarra y pues se cae, bueno, sí, se cae al piso, ¿no? Lo suelta y pues se me queda viendo de que no, pues, ¿qué hiciste? Y pues estábamos los tres de que no, pues, córrele, vámonos. Volteamos, apenas íbamos a correr. Y pues veo a la directora ahí, ¿no? Que estaba ahí. Ya, pues aún así seguimos corriendo, ¿no? Estaba ahí y pues el niño empieza a llorar, de que no, que quién sabe qué. Y justo en ese, o sea, fue tan preciso en ese momento que sonó la campana pues del receso de regresar a clase. Ya, pues yo me fui a clases, obviamente estaba con los nervios, obviamente me hablaron de dirección, me fueron a llevar a dirección. Pues obviamente me citaron a mi madre llegó tiempo después, porque pues obviamente estaba trabajando. Y pues ya llegó la madre del otro muchacho, y pues literalmente yo estaba así todo chaparrillo y todo sentadillo. Y el otro vato así, yo me sacaba un chorro de altura y todo, Juancho y llorando. Y yo tenía un hermano menor y también andaba. Y la directora, no, pues, ¿qué pasó? No, es que le pegó a mi hermano, decía, su hermanito chiquito. Y decía, ¿y tú por qué lloras? ¿También te pegó? Y dijo, no, pero pues lastimó a mi hermano y quién sabe qué. Ya, pues así quedó, ¿no? La señora llegó, me empezó a insultar, llegó mi madre, pues ya, le bajó de rollo, le bajó ahí su nivel. Y luego, pues ya, pues arreglan todo, ¿no? Que esto y el otro, suspensión a ambos, esto y el otro, ya explicamos la situación y ya, me voy a mi casa. Y mi madre dijo, no, yo no te voy a decir nada, lo arreglas con tu padre. Y pues obviamente mi padre, ¿no? O sea, yo creo que aquí la mayoría sabemos la tipo de autoridad que tiene un padre. Entonces yo llegué nervioso. Y no, es que mi padre, quién sabe qué, no. Ya valió. Entonces llegué y recuerdo que él estaba trabajando en la mesa. Y pues sin mirarme nada más me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, padre, es que pues estaba en la escuela y le pegué a un niño y pues me suspendieron. Y me dice, ¿y por qué le pegaste? Y ya, pues, no. Me dice, ¿por qué le pegaste? Le dije, no, pues es que ya lleva un tiempo insultándome así, pues yo nunca le había hecho nada, de hecho, le dije, ni lo conozco, no sé de dónde sea, pero pues llegó, me hartó y pues la neta, pues sí le pegué, o sea, no me aguanté. Y hasta en lo que estaba así me dice, ok, no pasa nada, siempre y cuando te hayas defendido, dijo, no pasa nada. Lo único que te voy a pedir para la próxima vez que te llegue a pasar, dijo, que acudas con un adulto, con un mayor, o sea, si te llega a pasar eso, acudes ya sea un papá o un profesor. Si no te hace caso, te vas con una directora. Si ya no te hace caso, ahora sí tienes todo mi permiso, toda mi autorización de que lees en su madre. Así me lo dijo. No, que sí. Y se me quedó bien grabado eso. Y desde ese entonces, recuerdo que regresé de tiempo, o sea, después de la suspensión, lo vi, pues va todo el ojo morado. Y ya, pues, como que llegó en ese cierto sentido, en ese respeto. Y no solo respeto de él, o sea, de todos los demás. Porque dicen, pues está bien chaparrillo y todo el rollo, ¿no? Entonces, desde ese momento, yo
adquirí eso de darme a respetar, de no dejarme por nadie, tener los valores bien puestos, de decir, no me mueves, no me mueves, y independientemente me digan lo que los demás me quieran decir, no me vas a mover, no me vas a mover, y así soy, y así seguiré siendo. Y eso fue una gran experiencia que a mí me ayudó a darme a respetar, a que independientemente de mi edad, de mi estatura, o sea, no me dejara por nadie y no me dejara influenciar ni mangonear en ese sentido. Yo nunca fui una persona de la que, no, que hace esto, esto, el otro, y yo de que no, pues no quiero hacerlo. Y de que, eres lo típico, no, eres culo y esto, el otro. Yo, pues dime como quieras, pero no lo pienso hacer. Y siempre fue una persona firme en ese sentido, con esos valores. Ya después de ahí viene la secundaria. Pues ahí no hay tanto que abarcar. Digo, uno que otro problemilla igual así de pelea, X o Y, una que otra parejilla, X o Y, iniciando relaciones, ¿no? Amorosas como tal. Hasta otro punto de gran inflexión fue en la prepa. Llegando en la prepa, llegué yo con 14 años a prepa. En 2017 llegué con 14 años. Y porque yo para esto iba, desde que me metieron en kinder, hubo una reforma, algo así, que los últimos del año, los meses del año, los adelantaron un año. Entonces pues siempre iba adelantado. Y así, entonces me metí ahí a la Universidad de Carolina, se llama. Y ahí conocí a una persona, a la persona con la que más he durado en una relación. Pues sí, llegué a durar casi 5 años con esa persona. Me enseñó mucho, yo la consideraba una persona muy madura. Yo siempre he sido hiperactivo y como que siempre llegué a tomar ese hábito de ser el juguetón, el inmaduro como tal. Entonces ella me inculcó mucho esa como cierta madurez, al menos en una relación, sí. Lo que sí era que le creía muchas cosas y pues muchas cosas no estaban en lo cierto, ¿verdad? Y me llegó a influenciar en ese sentido, me llegó a influir sus pensamientos y yo los llegaba a adquirir como tal. Entonces, pues en 4 o 5 años se aprenden un chorro de cosas. Un chorro. En esos 4 o 5 años aprendí a querer lo que es realmente amar, aprender a valorar las amistades, aprender a valorar el tiempo con la familia, sobre todo. Aprendí a valorar a mis padres, a mis hermanos, el tiempo de calidad. Aprendí a valorar un chorro de cosas. Entonces fue tanto un proceso de literalmente pasar de los 14 hasta los, ¿qué fue? 18, 19 años por ahí. Sí, 18, 19 años por ahí. Entonces, pues literalmente vivió en una etapa de adolescencia o postadolescencia hasta postadolescencia, pubertad y adultez como tal. O sea, ya a los 18, al menos aquí en México ya es adulto o preadulto, como quieran decir. Y pues me enseñó muchas cosas. Ahí, fue la primera vez esa relación con la que, la verdad, pues aquí no vamos a mentir, voy a decir mis propios errores, la verdad sí, lo admito. Fue la primera vez que yo fui infiel en esa relación. Y pues también me enseñó esa parte, y lo menciono porque es un gran punto que también me llegó a dar un gran carácter. ¿A qué me refiero? Yo llegué a ser infiel, y ese punto, llegué en un punto en donde dije, es que no se lo merece. Y siempre era muy empático, siempre. Y siempre era una persona de que me gusta hacer las cosas y voy a hacer las cosas una y otra vez. Y no voy a dejar de intentarlo, de hacerlo, hasta que no abarque todas mis posibilidades. Es que puedo hacer esto, pero se puede hacer de esta forma diferente, o de esta otra forma diferente. Y hasta que no abarque todas esas posibilidades, yo no me conformo y no voy a dejar de intentarlo. Entonces, en esta relación fue algo similar. Al principio, cuando recién andábamos, pues ella decía de que cualquier problemita así, no, es que ya deberíamos de terminar, qué tal, si esto y lo otro. Y le decía, espérate, es que qué tal si podemos intentar esto y el otro. Entonces fui perseverante en ese sentido. Entonces cuando llegué a cometer ese error, también fui de que no, pues perdóname, esto y el otro, sé que cometí un error, lo lamento, esto y el otro. Y ahí fue cuando conocí el valor de lo que literalmente es esforzarse, porque recuerdo que lo hablé con mi madre, y mi madre se enteró, bueno, le dije,
Y pues me dijo, o sea, está bien que quieras regresar, nomás te voy a decir que recuperar la confianza es un gran trabajo. Dijo, si antes te esforzabas un 80%, ahora te vas a tener que esforzar un 160%. Y dije, va, me la rifo. Yo diciendo, es que sí vale la pena, es que esto y el otro. Y me la rifé. Y llegó a construir cierto carácter y cierto dominio en mi mente, porque el hecho, cuando tú pasas esta barrera de literalmente de ser infiel, o sea, pasa en tu cabeza millones de pensamientos de decir, oye, pues es que si yo lo sé, si yo lo soy o si yo lo fui, esa persona también puede hacerlo, puede estarlo haciendo ahorita. Entonces fue un montón de ideas, un montón de pensamientos negativos que tuve que aprender a dominarlos y tuve que aprender a vivir con ellos, aprender a superarlos, aprender a cómo manejarlos. Y fue una batalla interna, pero masiva. O sea, el dominar en ese sentido, ese tipo de pensamientos, o sea, fue extremadamente difícil, extremadamente. Y te estoy hablando de que literalmente lo trabajé por hasta años, por así decirlo, porque fue un gran proceso. Y la verdad, o sea, dentro de ese error agradezco eso. Sé que sin ese error, ojo, no me siento orgulloso de ese error, pero sé que sin ese error no tuviera esa gran parte de mí, ese gran carácter de saber ese valor, de saber poder controlar en cierto sentido una parte de mis sentimientos, ¿no? Una parte de mis emociones. Entonces, fue cuando llegué en ese punto y fue algo que me enseñó a valorar. Lamentablemente por eso descuidé unas partes, empecé a ver microacciones que la otra persona hacía, que yo decía, pues es que, o sea, dentro de aprender a manejar eso, había microacciones que ella hacía, que decía, pues es que no pasa nada, o no lo voy a considerar infidelidad, o esto y el otro. ¿Por qué? Porque yo hice algo peor, entonces pues se los voy a dejar pasar, pero así iban contando una y otra 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 y otra, hasta que llegué en un punto en donde literalmente perdí la cuenta de cuántas veces me lo había hecho, me lo había aplicado, y dije, no, basta, hasta aquí. Ahí fue cuando comencé a como que ver un poco más de mi lado, de decir, oye, pues hasta qué punto yo me estoy valorando, hasta qué punto voy a seguir esperando, porque yo esperaba y anhelaba que hubiera un cambio en esa persona, de decir, oye, pues es que, pues puede mejorar o puede ser diferente o puede dejar de ver, pero como que seguía esperando en falso, y al final, se asumió el miedo que tenía en esa relación, que era decir, pues perder mi tiempo. O sea, muchas veces me llegué a aferrar a no querer dejar esa relación por decir, es que ya llevamos 4 años, ya llevamos 3 años, sí puede funcionar, pero nada más estaba forzando las cosas y nada más era yo el que trabajaba. Entonces, en ese sentido, era el único en el que me llegué a esforzar a querer volver a construir esa confianza. Y era algo que hasta se lo mencioné a esa persona, le dije, oye, pues es que yo sí llegué a decepcionarte, llegué a quebrantar tu confianza, pero yo me esforcé para volver a tener esa confianza tuya. Me esforcé por meses, por semanas, incluso hasta años, para que volvieras a tener esa confianza conmigo. No te volví a reclamar nada, no te volví a hacer esto y lo otro, para que volvieras a confiar conmigo. Pero tú, independientemente cualquier otro tipo de acciones que hicieras, o sea, independientemente de cualquier acción que hicieras, quisieras que yo desconfiara de ti, o sea, te valía y no tratabas de recuperar esa confianza. Yo te la daba. Y sé que ahí estaba mi error, pero ahorita lo veo y no pienso volver a, a pasar por ello. Y le dije así directamente, yo no estoy y no voy a estar con una persona que nada más me quiere en ciertos ratos, que nada más me quiere a medias. Y la dejé a esa persona. Durante todo ese proceso, obviamente, llegué a conocer lo que fue el trabajo, conocer el valor del trabajo. Llegué a pasar por distintos trabajos. Llegué a pasar de lavador de carros, trabajar de logística, trabajar de chofer. En ese sentido, fue donde más empecé así a trabajar, sobre todo nada más en vacaciones, que era cuando mis padres me permitían como tal. Llegué a trabajar mucho tiempo, o sea, muchas horas laborales, eso era porque yo quería. Al final llegué al menos en ese tiempo, que era buen dinero, eran como 3,000 a la semana. Lo máximo que llegué a generar fue como 4,500. Pero bailaba el dinero.
Y, y pues ahí inició un problema donde yo decía, es que ¿por qué no me rinde el dinero? Y fue cuando empecé a investigar, empecé a ver. Yo la verdad nunca había sido de lectura, nunca me había gustado mucho la lectura, no era de leer, la neta. Pero no fue hasta que cuando dejé a esa persona, porque aquí iniciaron dos problemas. Punto número uno, eso del querer generar dinero. Punto número uno. Bueno, no, tres problemas. Punto número uno, lo del querer generar dinero. Decir, pues es que porque no me jala, no me rinde. Y yo sí decía de que pues es que lo suelo gastar con esa persona. Y hasta esa persona se molestaba, pero pues bueno. Entonces, punto número uno, lo del dinero. Punto número dos, empecé a conocer lo del gimnasio, empecé a conocer lo del desarrollo físico y todo ese rollo, que también fue otra cosa donde decía de que esa persona me llegaba a decir, no, es que no es necesario que hagas ejercicio, así estás bien, pero pues sé que veía a gente, que con ese físico me llegaba a decir, o sea, me atraen gente así como que musculosa como tal, ¿no? Yo decía, oye, pues como que no concuerda, ¿no? En ese sentido, lo que me estás diciendo, de que no te pongas musculoso porque así estás bien, pero me gusta la gente musculosa, es como que no entiendo. Entonces, inició ese y el tercer problema fue... Ah, sí, el tercer problema fue, no se lo merito a ella, o tal vez sí, la neta no sé, pero llegué a asumir un problema que era que no sabía estar solo. Y como que el hecho de llevar desde los 14 años hasta los 18 con una pareja, como que me hizo asociarme a querer siempre tener una pareja. Entonces, con ese problema literalmente lidié hasta hace como 3, 4 meses. O sea, fue un problema donde sí, al menos parejas formales, no. Pero sí llegar a tener una persona, una personita que estaba ahí, con la que estaba quedando, como se le suele decir, o con la que estaba saliendo, con la quedante, con este o el otro, con el ligue. Llegué a asumir eso, de que no sabía estar solo. Entonces terminé con esa relación, y relación de años, y literalmente yo ya tenía preparada o a la semana yo ya estaba preparándome con otra persona, ya tenía otra persona, un reemplazo a esa persona, por así decirlo. Pasó esa persona, llegamos a quedar como 6 meses, duramos un año y medio por ahí, y igual, después de esa persona, cuando iniciaron los problemas o esto, el otro, cuando vi que no era la persona que quería o que esperaba, y llegó ese punto en donde llegué a decir, no, pues ya la tengo que dejar, no va a orientar. Igual, llegó a presentarse otra persona y hasta parecía que fuera hasta por obra de que sé que no fue por obra de Dios, era por obra del maligno, obviamente, que me ponía, o sea, parecía que, o sea, me ponía otra adelante y otra, y era como que, ¿qué onda? O sea, literalmente iba sacando una, pero iba entrando otra, y parecía cosa, o sea, parecía como que mera casualidad, o parecía como si las atrajera en ese sentido, y pues era en realidad eso, que no sabía estar solo, y en realidad sí lo estaba trayendo, hasta que no fue hace como 3, 4 meses, como les digo, que en realidad me lo propuse. Y la persona que me hizo verlo fue esta persona, Yados. Me hizo ver eso, o sea, que tenía ese problema, que no sabía estar solo. Y esta persona fue la que me ayudó a darme cuenta y a poder superarlo. Y sí, aunque actualmente no llevo mucho, estoy muy, muy orgulloso de esto. Porque literalmente desde los 14 hasta los 22 años, estamos hablando de 8 años, que no supe estar solo. No sabía estar solo. No sabía estar yo solo. No me conocía. Actualmente me estoy conociendo y me está encantando la persona que soy. Me está encantando conocerme. Saber quién soy en realidad. Entonces pasé por ese proceso. Y sí, les digo, aunque llevo poco, me está gustando mucho, mucho la persona que soy. Y ahorita en lo que menos pienso es en eso, en buscar una relación, buscar una pareja. Cualquier tipo de pareja, cualquier tipo de relación. Ahorita es en lo que menos pienso. Estoy extremadamente enfocado en dar, ayudar, sobre todo. El segundo, bueno, el primer problema del dinero. Empecé a querer, por lo típico, ¿no? Que yo creo que la mayoría. Empezar a invertir allá, empezar a las criptomonedas, o empezar ¿cómo le dicen? Apuestas deportivas, a ¿cómo se llama? Las estafas piramidales, cosas así.
empecé a meterme más en ese sentido, a querer hacer cosas, a querer innovar. Incluso llegué hasta con primos a querer hacer un negocio que nunca lo llegamos a hacer. Y así como que siempre tenía esa sed de querer tener dinero, pero también mis padres en cierto sentido me acobijaron para decir, es que no te hace falta nada, no necesitas nada. Aquí estás bien, y pues sí, obviamente me daban para la semana, y con eso pues literalmente podía hacerlo, o podía, pues sí, o sea, podía vivir bien como tal. Este, y así como tal. Entonces, el segundo, ¿cuál fue? Bueno, en relación con eso, con el primero del dinero, este, no fue igual. O sea, la persona que más le agradezco siempre ha sido Yados. Él me enseñó a darme cuenta que no hay que buscar el dinero. Cuando menos piensas el dinero es cuando más lo sueles atraer. Comencé a leer libros, y comencé en este proceso camino de desarrollo personal, que fue cuando conocí a Yados. Cuando empecé a leer, lo que a mí me ayudó para empezar a leer fue que, bueno, para entender todo este proceso, fue que aprovechaba los tiempos libres y escuchaba audiolibros. Yo inicié con audiolibros. Empezaba, cuando estaba en el gimnasio, me ponía los audífonos y escuchaba audiolibros. Y ya empecé a decir, oye, pues este tiene valor, oye, pues esto y el otro, esto y el otro. Y ya fue cuando empecé a adquirir ahora sí los libros físicos. Y ya los empezaba a leer. Y pues, fue emocionante. Recomiendo 100% la lectura, y sobre todo tenerlo físico es grandioso, es magnífico. No se puede explicar con palabras. Y lo llegué a hacer esto. Yo inicié en el proceso del gimnasio cuando terminé mi primera relación con la que duré casi 4 5 años, ¿no? Que fue en 2023, en enero, febrero, por ahí aproximadamente del 2023, que yo dije, pues es que no lo voy a llorar, no le voy a rogar, ni mucho menos. Y dije, pues voy a transformarme yo, voy a construirme yo, voy a llegar en un punto en donde diga, pues esa, era lo que pensaba, ¿no? Pues es que no manches, ¿a poco dejé a esa persona? Y dije, no, voy a transformar mi cuerpo, voy a hacer que se arrepienta. Y no, ahora sí, ya, es que esto es lo otro. Y me metí en un gimnasio en un plan de un año para forzarme a estar durante un año. Y literalmente el gimnasio me cambió la vida totalmente. Ya lo había mencionado antes en un video donde decía que literalmente el gimnasio me preparó mentalmente. Yo creía que era una persona fuerte mentalmente y tenía cierta fortaleza mentalmente, sí. Pero después de pasar todos esos, o sea, me di cuenta que en realidad no era tan fuerte como lo creía. Sí tenía cierta fortaleza, pero no tanta. O al menos, tal vez nada más está enfocado hacia un ámbito, por ejemplo, en relaciones, por así decirlo. Y no tanto en general. Aprender a superar desafíos, aprender a no ver obstáculos, a ver oportunidades, a no ver problemas, a ver bendiciones en ese sentido. Entonces conocí el gimnasio, y desde ese momento hasta ahorita pues sí ha habido veces en donde no he sido constante como tal, pero siempre siempre he pagado la mensualidad, ¿no? Entonces había veces en las que sí faltaba una semana, había veces en las que faltaba un día o dos, y seguía. Y pues realmente hasta la fecha es de las mejores inversiones que puedes hacer en ti mismo. Lo puedes notar, lo puedes ver, ves a eso, construir este físico, que sí, la verdad estoy orgulloso de este físico, por eso hago este video así. Y apenas es el inicio, a pesar de que llevo 2 años y medio aproximadamente, un poco más. Sé que apenas es el inicio, sé que apenas estoy iniciando con mi cambio físico, pero estoy orgulloso de lo que he logrado. Y es más que nada ese proceso, el proceso que me llevó a construir este físico, porque en el gimnasio yo siempre he sido una persona muy, muy atlética, y recuerdo que otro de los consejos que me decía mi padre era el de aprovecha el deporte, porque mis padres siempre nos mantenían en deportes, a mí y a mis 2 hermanos. Nos mantenían en deporte, y decía, aprovecha el deporte, aprovechalo. O sea, cuando te sientes enojado así, guárdatelo y sácalo en el deporte. Saca toda esa ira, o saca todos esos sentimientos que tengas. Y como que me fui adorando mucho ese deporte, sobre todo el americano.
fútbol americano, pero también he estado en porristas, en gimnasia, en fútbol, en básquetbol, y, y es algo que siempre he adorado. Entonces en el gimnasio hacía exactamente lo mismo. Había veces en las que me sentía súper mal, y el simple hecho de saber que iba a ir al gimnasio me motivaba, me daba esa energía, o sea, me sentía bien, me sentí, pero, o sea, no tenía sentido, era de que, pues me siento triste, me pasó esto y el otro. Decía, no, ni madres, no vas a llorar, no vas a sufrir, si vas a sufrir, vas a sufrir ya, si vas a sufrir, vas a sufrir con los fierros, transformando tu cuerpo. Y me iba ya, y me esforzaba, y le metía pesos de más, y hacía repeticiones de más. Y sí, tenía ganas de llorar, pero dije, si voy a llorar por ejercicio. Y llegué en un punto en el que, está cerrado el gimnasio, tal, cierta hora, me vale, al suelo te vas. 300 lagartijas al suelo. Y ponte a llorar, pero ponte a llorar de sufrimiento, ponte a llorar porque estás transformando tu cuerpo. No vas a llorar por una mujer, no vas a llorar por una situación, no vas a llorar por nada de eso. No vas a hacerlo. Si vas a llorar, va a ser por sufrimiento, por estar construyendo tu cuerpo. Y fue algo que marcó una gran parte, un gran carácter dentro de mí. Y que me dio más también fortaleza mental en ese sentido. Entonces, volviendo al punto número 1 sobre el dinero, llegué a conocer a esta persona, llegué a seguirla. Tardé casi 2 años en ser su alumno, en adquirir apenas este año. Llevo como 5 meses siendo su alumno. Él me presentó a otro de mis mentores que tengo. Bueno, gracias a él lo conocí más bien. Y actualmente estoy enfocándome en mi desarrollo personal. En este año, en 2025, fue cuando creé mi Instagram personal. Bueno, mi Instagram de desarrollo personal, para empezar ahora sí comprometerme a querer hacer ese cambio. Y decidí dejar la escuela el año pasado, en 2024, en el último, bueno, en agosto, ahí, bueno, en junio decidí dejar pues sí, dejar de estudiar, dejar la escuela y empezar a enfocarme en mí, en mi desarrollo personal y en trabajar. Y el trabajo me enseñó muchas cosas, me enseñó a liderar, me enseñó a buscar planes, metas, objetivos, me enseñó un chorro de cosas que pues actualmente pues no es como que haya durado mucho trabajando. Duré como, en mi primer trabajo formal como tal, duré como un año, ¿qué fue? Junio, julio, agosto, sí, duré como un año, 2 meses, por aproximadamente un año, un mes. Renuncié hace poco, hace como 2 semanas. Y porque estaba en ese trabajo y todavía conseguí otro. Entonces llegué en un punto en donde llegué a tener una vida bien ajetreada como tal. Entonces empecé con esto del desarrollo personal. Ahorita voy a eso de los trabajos, todo el rollo, ¿no? Empecé a tener ese desarrollo personal, empecé a formarme, a leer libros, empecé a ver a esta persona y empecé a tener su sabiduría, a empezar a informarme, empecé a ver sus blogs, sus videos. Y también eso me sirvió, el hecho de crear el otro perfil de Instagram. O sea, me ayudó nada más de que nada más seguir a la gente que quiero, porque te aparece un chorro de cosas, un chorro de distracciones, un chorro de tonterías dentro de las redes sociales. Te descuidas un momento y ya llevas media hora, 1 hora, deslizando. Entonces, pues llegué a conocer a esta persona, me hizo desarrollarme más internamente. Tal vez físicamente no tanto. Sí me ayudó también a conocer mucho. Obviamente principalmente se hizo millonario como coach fitness. Entonces también me enseñó de nutrición. Y gracias a él le agradezco el seguir este camino, el poder tomar la decisión de poder llegar en un punto en donde me siento alineado, me siento bien, disfruto cada día. Pongo el trabajo masivo cada día. Ayudo, aporto cada día, y me hace sentir tan bien. Y pues muchas veces llegan señales, llegan personas que me lo llegan a confirmar. Llegó una persona en mi trabajo a bendecirme como tal, y pues algo que nunca me había pasado. Y llegaban así señales. Entonces me hace saber que estoy alineado, me hace ser mejor persona, y por lo tanto
aportar ese valor y aportar hacia ustedes, a la gente que me llega a ver, y que también lleguen a ser esas mejores personas como tal. Pues lo llegué a conocer, me llegué a enfocar en una habilidad que quería dominar, y eso fue cuando dejé la escuela. Dije, voy a aprender a manejar una habilidad, cuando la dejé en 2024. La habilidad que quise aprender fue el trading. Y tomé un mentor que se llama el Sensei Sebastián Rodríguez, y tomé su curso, por así decirlo. Me empecé a informar, empecé a aplicar, empecé a tener buenos hábitos, porque él también tiene buenos hábitos. Tenía el trabajo con lo que sustentaba, tanto pues por lo mío como tal, porque dejé, obviamente, cuando les dije que iba a dejar la escuela, ya dependía yo totalmente de mí todavía. Pues mis padres, y es algo que les respeto, les agradezco, y que obviamente estoy de acuerdo con ellos, de que no, pues si sigues viviendo en esta casa vas a pagar renta, y pues por mí no había ningún problema. Entonces era lo de la renta, lo de mí, sobre mis necesidades, y todavía con lo del trading. Entonces llegué con el trading, tuve expectativas de querer generar, ese fue un problema que tuve expectativas de querer generar dinero rápido, por querer generar dinero rápido, y según yo decir, pues ya tengo buen control mental, ya puedo, porque el trading aprendí que es mucho porcentaje de psicología, del cómo tú piensas, de cómo tú actúas ante cada situación que te iba a pasar. Entonces dije, pues yo ya tengo un gran desarrollo personal en eso, un gran desarrollo mental. Dije, pues aquí ya nada más me falta la teoría, era lo que yo quería. Pero en base a eso y a tomar malas decisiones, llegué a tener una deuda de aproximadamente $2,000. Yo más o menos lo hablo en dólares, como 40,000 pesos. Llegué a tener una deuda, que fue cuando dije, no, espérate, ya no puedo seguir tomando este tipo de decisiones, porque literalmente voy a llegar en un punto en donde, o sea, pues literalmente estaba endeudado como tal. Dije, no, pues es que, ¿qué onda? Empezaba a hacer números y dije, pues es que no me cuadra, o sea, que ocupo hacer algo, ocupo poner en orden, pues, mi vida. Entonces empecé a enfocarme más en eso, en quitarme lo de la deuda. Dejé de lado el trading, lo dejé en stand-by. No lo terminé o lo deseché por completo, lo dejé en stand-by. Y cuando lo dejé ahí, pues fue cuando me empecé a enfocar en eso. Me empecé a enfocar en eso de querer saldar esa deuda como tal. Y fue cuando me vino la idea de que, pues es que estaba trabajando, me esforzaba en el trabajo, quería subir, estaba haciendo trabajos estaba trabajando de más para querer subir, informarme, hasta que llegué a un punto en donde, ¿sabe? Como que me enfocaba nada más eso, y no era yo, no me sentía bien. Entonces llegaba la noche y deslizaba. Y dije, oye, pues ¿qué estoy haciendo? Y me vino el pensamiento en la mente de mi conciencia que dijo, deja de estar perdiendo el tiempo, y si vas a estarlo perdiendo, de perdido, que te paguen. Y dije, ¿un trabajo nocturno? Normalmente trabajaba, o sea, el horario del primer trabajo era, donde podía estar era de 9 a 11, entre ese lapso, 9 de la mañana a 11 de la noche. Y dije, pues busco un trabajo que sea de 11 a 7, o de 12 a 8, no sé. Y pues ahí lo complemento. Busqué un trabajo, encontré un trabajo en un supermercado, y empecé a tener esos dos trabajos. Pues obviamente el ingreso subió, de aproximadamente ganaba como, bueno, siempre fui una persona que nunca se conformó con un trabajo. O sea, cuando recién inicié, ya estaba con ese primer trabajo formal. También tenía otros externos, como les comentaba, estaba en Porra, representar los zaraperos. Y pues me pagaban cada vez que iba ahí, que no era mucho, pero pues disfrutaba. Pues que me paguen por hacer algo que disfruto, pues estaba bien, ¿no? Tenía otro trabajo de revelaciones, y todavía estaba de InDriver. Entonces ahí medio me movía. Entonces llegué en un punto en donde pues eso se me prohibió, que tuve problemas con el vehículo que traía para hacer InDriver, ya no pude. Tuve problemas con las revelaciones, porque el carro se me llegó a descomponer, y me lo llegaron a castigar mis padres, ¿para qué les miento? Por acciones que tomaba, acciones incorrectas, y relacionados a la pareja, o las parejas con las que estaba, o con las que era antes, por así decir, que estaba en ese momento. Y así, entonces fue cuando consigo ese segundo trabajo,
los conseguí cercas yo dije, pues si me tengo que mover a pie no hay ningún problema. Además tenía el gimnasio y fue concentrarme totalmente, literalmente al establecer esos dos trabajos, al establecer el gimnasio y todavía pues mi alimentación como tal. Entonces llegaba a estar ahí y pues probaba una manera, otra manera, lo probaba por semana o por 3 días, 4, no me funcionaba, cambiaba de estrategia. Llegué a una gran estrategia, según yo, de 3, trabajaba de 3 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana, no, pues me voy al gimnasio, hago 1 hora y media, me regreso a la casa, hago mis comidas o desayuno, termino de hacer mis comidas, me duermo a las 10 aproximadamente, tengo 11, 12, 1, 2, 3, oh no, eran como las 9, me duermo como las 9, sí, porque iba al gimnasio, 7:30, regresé a la casa, 1 hora en la que me bañaba, 8:30, me dormía como a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, dije, pues duermo 6 horas, está bien, y pues se veía bien en mi mente, pero aplicarlo es otro rollo. Entonces sí lo aplicaba, lo llegué a aplicar, pero luego me di cuenta y dije, oye, pues es que ¿hasta qué punto voy a seguir? ¿Hasta qué punto voy a seguir aquí? O sea, empecé a desenfocarme en lo que realmente quería y me empecé a enfocar nada más en eso. Saldé mi deuda, me llegó a ir bien, dejé de pensar en el dinero, porque pues en ese transcurso también llegué a invertir ahora sí, en ser su alumno, y pues me enseñó eso, a dejar de pensar en el dinero, y actualmente es es la mejor, estoy en la mejor condición, tanto física, mental, espiritual, monetaria, económica, de relaciones, en todo sentido, estoy en el mejor punto actualmente, y todo es gracias a él. Entonces dije, ¿hasta qué punto voy a seguir ahí? Entonces fue cuando quise implementar y decir, bueno, pues necesito desarrollar la habilidad con la que estaba y quitar ese stand-by del trading, para ahora sí seguirlo haciendo. Lo quise implementar, pues no salió, no resultó. Pues era trabajo y mucho esfuerzo y mucho, pues es que era quitarle tiempo a mi sueño. Y llegaba días en los que sí me llegaba a dormir 3 horas, 2 horas, 4. O sea, estaba durmiendo aproximadamente entre 5 a 3 horas. Conocí el café, no tomaba café, empecé a tomar café para alivianarme. Y llegué a tomar 2, 3 cafés al día. Hasta que llegué en ese punto de decir, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces, pues obviamente empezaron a caer las cosas. No lo tomé mal, pero dije, se está viendo una oportunidad. Muchas veces en esas, o los caminos que traza Dios, muchas veces no estamos de acuerdo, pero ayudan y puede que tenga o que lleve a mejores oportunidades. Entonces tomé la opción y dije, ok, pues voy a dejar un trabajo, el primer trabajo, y dije, pues voy a seguir. Ahora sí ya voy a tener más tiempo para poder enfocarme en ustedes, en mi desarrollo personal, en mi habilidad y poder seguir construyéndome. Y actualmente estamos en eso. Entonces, eso me marcó un gran punto porque fueron 3, casi 4 meses de tener esos 2 trabajos, todavía documentar. Fue cuando recién inicié a documentar todo mi proceso, todo mi desarrollo, subir los videos a YouTube, todavía hacer mis comidas, seguir los macros, y todavía era el gimnasio. Entonces estaba haciendo todo eso. Entonces sí, fueron 2, 3, 4 meses donde pues pasó todo eso, y eso formó un gran, yo lo hacía como una parte de mí para formar un carácter, para formar esa disciplina, para quitarme literalmente excusas. Pero yo marcaba excusas. ¿Cuándo dejé de marcar excusas? Cuando me llegó a suceder un problema, que fue ese problema el que hizo que detonara, que empezara a enfocarme en mí, que también dejara de lado el hecho de perseguir en ese sentido, por ejemplo, la lujuria. ¿Qué pasó? Pues llegaban las señales de Dios. Y Dios te habla primero con pensamientos. Oye, eso que haces no está bien. Con el arrepentimiento, eso que haces no está bien. Eso que haces no está bien. Luego te habla con los sentimientos. Te sientes mal por hacer las cosas. Pero si no entiendes, te habla con acciones. ¿Qué sucedió? Llegué a sufrir un accidente. Literalmente el carro quedó destruido. Pero gracias a Dios, o sea, fue pérdida total el carro. Fue un choque frontal.
contra un poste. Gracias a Dios, o sea, literalmente quedé ileso, o sea, no me pasó nada grave. Tuve una incapacidad de 7 días, sí, pero en realidad no fue nada grave como tal, un pequeño esguince de cuello nada más. Iba con una persona, una pareja, por así decirlo, una chava en ese momento, que ya había veces en las que Dios me había hablado y me decía, es que no es la persona, no es la persona, y me hablaba de esas veces, me hablaba con la conciencia, con pensamientos, con sentimientos, no hice caso, tomó la acción. Fue cuando dije, basta. Y ahí entré en 2 puntos de que dije, o sea, basta, ya no puedo seguir en este camino de la lujuria, porque literalmente había veces en las que hasta me metía con mujeres, o yo decía, pues es que soy soltero, no pasa nada. Y me llegaba a meter con mujeres, con una, luego con otra, luego con otra. Y así llegué en ese punto. Entonces fue cuando dije, no, pues tengo que tomar un alto, un stop, y decir, pues aquí puede ser, superar esta dificultad va a ser lo que más me va a hacer crecer. Entonces también en ese sentido, para llegar a reducir eso, fue también que adquirí esos 2 trabajos, porque limitaba mucho mi tiempo. Realmente el único tiempo que podía dedicar, por ejemplo, a estar en ese sentido con esas parejas, con esas personas, era nada más en mis días de descanso. Que el día de descanso, así que digamos, pues los utilizaba casi todo el día para dormir, por la carga física que llevaba como tal. Y en ese punto, entonces también me di cuenta de que dije, oye, pues literalmente estuve, o sea, ¿cuánta gente no muere por cualquier cosa, por cualquier mensada? Yo estuve a punto de morir. O sea, el carro quedó en pérdida total, fue choque frontal. Recuerdo que pues abrí la grúa del seguro, voy a la parte de atrás, empiezo a sacar mis cosas, abro la cajuela, lo primero que veo en la cajuela, una Biblia, la Biblia que tengo allá. Esas las traigo. Estaba la Biblia. Y no es casualidad, es Dios. Es Dios. Me dijo, aquí estoy protegiéndote, pero estás haciendo las cosas mal. Y estaba la Biblia. Y hasta le tomé foto. Y la tenía así en la mano. Entonces dije, o sea, gracias a Dios estuve bien, pero pudo haber sido peor, pude haber quedado paralítico, incluso hasta haber muerto. Y dije, ¿y qué hubiera sido de mí? O sea, ese desarrollo que tanto quería, esas aspiraciones que tanto quería, ese aportar y ayudar a los demás que tanto quería, ¿dónde quedó? Y fue cuando dije, no, o sea, me vale lo que estoy haciendo, estoy metiendo puras excusas. Independientemente tenga los 2 trabajos, sí tengo mucho tiempo ocupado. No, o sea, no me voy a permitir otro día más. Y fue que a pesar de tener esos trabajos, dije, pues voy a documentar, voy a empezar a aportar, voy a empezar ahora sí a aplicar lo que dije que iba a aplicar, a poner mi progreso. Y fue cuando empecé a trabajar, cuando empecé a subir los videos, cuando empecé a subir las historias, cuando empecé a subir los videos en YouTube. Dije, independientemente el tiempo que duerma, independientemente de haga lo que haga, no voy a poner más excusas. No me voy a volver a excusar. Y no lo hice. Seguí con mi proceso y seguí haciéndolo y seguí aportando valor. Y eso me trajo un gran retorno, me hizo sentir infinitamente mejor, me hizo alinearme más con Dios. Y pues pasé por todo eso, pasé por la lujuria. Obviamente llegó tiempos de la secundaria, la prepa, donde me juntaba con entornos que llegué hasta a fumar marihuana, llegué hasta a probar la cocaína, fumaba cigarro nomás por compromiso, por quedar bien. La cerveza nunca me gustó, yo era de tomar más que nada botellas. Igual por mi entorno, por la pareja que tenía en ese momento, era la que en realidad me viciaba a tener eso. Llegué en un punto en donde dije, ya, me voy a comprometer en mí mismo a finales de 2023, en 2024, a inicios de ese año, fue cuando me comprometí con una pareja que le dije, vamos a hacer una apuesta. Te doy 1,000 pesos cada que tú me veas o tomar una gota de alcohol o comer un dulce, porque para mí un dulce era como un vicio. Yo era demasiado dulcero. O sea, comía un chorro de dulces al día, un chorro.
Y pues para mí era como una adicción, un vicio. Entonces, pregúntenme cuánto le pagué a esa pareja. No le pagué ni un peso. ¿Por qué? Porque lo dejé de hacer. Tuve esa motivación y fue literalmente de un día para otro. O sea, fue en el 31 de diciembre del 2023. Para el 1 de enero ya estaba, o sea, todavía el 31 de diciembre de 2023 estaba consumiendo dulces. Ya para enero, o sea, ya lo había dejado. Y lo dejé. Y actualmente sí, desde ese tiempo llevo sin tomar. Fumar, pues nunca me interesó como tal. El entorno sí influye mucho en ese sentido. Nunca me interesó tanto el fumar. El tomar lo dejé, el azúcar también lo dejé y pues lo sentí como logro en ese sentido. Ahorita cuido mucho también en ese sentido el azúcar. Veo la importancia que tiene el azúcar, los daños y literalmente que es una gran adicción el azúcar. Entonces sí lo dejé. Llegué a superar eso. O sea, tanto como que nunca me llegué a centrar tanto ni tener una como que adicción a todo eso. Sí me gustaba la bebida, pero lo llegué a superar, más que nada por mi desarrollo personal. Me crecí mentalmente, físicamente, espiritualmente, creé una mejor relación con Dios, con mis padres. Algo que debemos de entender es que como haces algo, lo haces todo. Entonces, literalmente, mejoré en un sentido, empecé a mejorar en todo lo demás. Mi economía, mi, mi relación con mi madre, con mis padres, con mis hermanos, mi físico, mi mentalidad, mi espiritualidad, la relación con Dios. Todo lo empecé a mejorar. Y pues sí, fue largo. No quería tardarme tanto, pero no manches, 51 minutos. Máquina. Entonces, no, pues para los valientes que sí lo vean completo, espero que sí les guste, sí les entretenga. Entonces, en realidad superé eso, superé el hecho, como les comentaba, yo he sido muy delgado, ahorita he aumentado masa muscular como tal. Está mucho más delgado, pesaba como 63, actualmente peso como 73. He aumentado esos 10 kilos de masa muscular, que es un sacrificio y cuesta un chorro. Pero vamos por más, seguimos mejorando, obviamente. He aprendido a dejar las drogas, las adicciones. La adicción, por ejemplo, en el azúcar, la lujuria, la adicción a las mujeres en este sentido. He aprendido a estar solo, he aprendido a crear una mejor relación con mis padres, con Dios, conmigo mismo. Y eso es quien soy hasta ahorita. Es lo que he superado. Es lo que me ha fortalecido, me ha hecho hasta ahorita. Lo que realmente soy una persona que no se valida con nada material o nada físico como tal. Me valido con mis acciones, con mis hábitos que tengo actualmente. Con eso me valido. Con la persona que soy actualmente. Y la persona que estoy construyendo. Porque aquí esto marca un gran inicio. Les comento, este es solo el inicio. Se vendrán muchas cosas mejores y tengo una fe absoluta de que Dios, de que estoy al lado de Dios, de que estoy siguiendo la voluntad de Dios, de que estoy haciendo las cosas para agradar a Dios y que tengo a Dios de mi lado. Y si tengo a Dios de mi lado, ¿quién contra mí? Entonces, cualquier cosa, cuento mi historia para que sepan más o menos lo que he pasado, lo que he vivido. Cualquier cosa, cualquier persona que sienta algo identificado, que haya pasado por algo similar, que yo les pueda ayudar sinceramente, créanme que para mí sería un gusto. Cualquier persona, cualquier tipo de situación que se haya pasado, independientemente haya pasado por cosas o no, también reconozco que he adquirido mucha sabiduría de parte de mi mentor. Entonces, estamos para apoyarnos, estamos para servir, estamos para ayudar. Entonces, cualquier persona que termine de ver este video, que lo llegue a ver completo, si es que lo llegue a ver, pues a ver que sí, aquí estoy para apoyarlo. Pueden, si lo ven, pues esto lo subo a YouTube. Entonces tengo un Instagram, el Instagram se llama exactamente como en YouTube, Icent-Chris V, todo junto. Ahí subo contenido diario, reflexiones también, y pues sí, ahí es donde como que más centro mi atención. Entonces ahí me pueden mandar un mensaje, y decirme, oye, Cristian, yo pasé por esta situación, o esto y el otro, o simplemente si buscan a alguien con quien desahogarse, con alguien con quien contar su historia, lo que han pasado, yo estaré feliz de escucharlo y de poder apoyarlo siempre en lo que yo pueda. Entonces, es todo eso. También he superado lo
lo de mi físico, obviamente, el crecer, el saber controlar las emociones, controlar la mente. Y pues vamos por más, seguimos mejorando. Entonces, a seguir ganando, mis ganadores. Y para todos aquellos que han llegado hasta aquí, pues les deseo lo mejor, les deseo bendiciones. Estamos a la orden. Espero les haya gustado, espero les haya servido, espero les haya entretenido y que les sea de valor. Estamos a la orden y a seguir ganando. A ganar.